vamos a tratar el tema de lo que es direccionamiento IP versión 6. Recuerden que este es el modelo de direccionamiento que va a reemplazar a las direcciones IP versión 4 debido al problema del agotamiento de direcciones que se viene sufriendo desde hace mucho tiempo y que obviamente ha requerido de implementar una serie de técnicas para tratar de disminuir la, digamos que la velocidad del agotamiento de direcciones, pero que ya digamos que viene a ser necesario realizar este cambio. IP versión 6 es todo un mundo completamente nuevo. Cambiaron muchísimas cosas, no solamente a nivel de direccionamiento, sino también a nivel de la estructura del protocolo. Observamos cómo el protocolo se simplificó y se concentró en manejar los valores específicos que se necesitaban, y adicional a eso, pues se le amplió la funcionalidad a través de las famosas cabeceras extendidas, lo que permitió también no solamente simplificar los mensajes, sino darle también versatilidad. En algunos casos no se disminuyó el tamaño de los mensajes debido a la gran cantidad del tamaño de la dirección, pero sí se simplificó la cantidad de variables, y incluso algunas de las actividades que antes hacía IP versión 6 pues se le dejaron a otros mecanismos. Por ejemplo, el tema de la fragmentación ya no aparece, no es que no se pueda fragmentar, sí se va a fragmentar también acá, pero ya no va a ser el protocolo el que va a hacer la determinación, sino son los hosts los que van a determinar la ruta y van a poder determinar en si se requerirá o no fragmentación más adelante, y simplemente se agregará esa cabecera. Y adicional a eso, pues se calculará la fragmentación y el tamaño de los mensajes antes de ser enviados. Entonces, comencemos a hablar ya en sí de lo que es el direccionamiento, ya no tanto el protocolo como tal. Ya habíamos hablado de lo que era el direccionamiento. La capa de red pues debe proveer mecanismos para direccionar a los dispositivos finales, de tal manera que cada dispositivo tenga una dirección IP específica. En este caso, pues sería una dirección IP versión 6. Tanto se sigue manteniendo el mismo principio, señores, de dirección IP de origen y dirección IP de destino, de tal manera que se puedan identificar de manera individual cada computadora. ¿Listo? Las direcciones IP versión 4 originalmente de 32 bits, y las nuevas direcciones IP, bueno, nuevas entre comillas porque sabemos que son bastante viejas, de los años 90, que comenzó a hablarse a trabajarse con este modelo de direccionamiento, que son direcciones IP de 128 bits. En este caso, mientras que las direcciones IP versión 4 permitían 4 GB de direcciones, miren la cantidad de direcciones que se pueden gestionar con 128 bits. ¿Listo? Serían 340 sextillones, 282.366 quintillones, 920.938 cuatrillones, 463.463 trillones, 374.607 billones, 431.768 millones, 211.456 direcciones posibles, de las cuales pues habrá que comenzar a organizarlas. Entonces, digamos que en este caso, debido a el número tan grande que se podría escribir con decimales acá, la representación ya no se va a manejar en notación decimal, sino en notación hexadecimal. Y se va a dividir en 8 bloques, 8 grupos, cada grupo de 16 bits. Lo que implicará que cada grupo estará formado por 4 dígitos hexadecimales. ¿Oyeron? Tengamos claro que un hexadecimal se corresponde con 4 dígitos binarios. ¿Listo? Entonces 4 por 4 serían los 16 bits de cada bloque. Aquí tenemos un ejemplo del formato de direcciones IP versión 6. Tengamos claro algo, se sigue manteniendo el manejo en binario, eso no ha desaparecido, y se sigue manteniendo el mismo principio de todos los bits de red, de host, perdón, puestos a 0, siguen siendo dirección de red. ¿Listo? El concepto que desapareció aquí fue el de broadcast. El broadcast desapareció. Se maneja comunicaciones multicast, y hay un multicast especial que viene a representar el broadcast. Pero digamos que la dirección IP asociada al broadcast desaparece como tal. Ya no hay que restarle ese valor. De todas formas, aquí no se aplica segmentación, aquí no se aplica VLCM, porque obviamente digamos que
no se necesita. Las redes son tan grandes que por ahora no hay necesidad de hacer subnetting ni nada por el estilo. ¿Ya? Aunque, pues, utilizando los prefijos se podría. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una dirección IP versión 6 escrita convencionalmente, 2001 0DB8, ACU10, FE01 y los últimos 4 bloques, perdón, puestos a 0. Miren que cada bloque se separa por 2 puntos en la notación que se escribe para el formato de direcciones IP versión 6. Ya no se utiliza el punto, sino los 2 puntos. Incluso debido a la forma tan extensa como se procesa, normalmente se escribe como un string, una cadena de texto dentro de las opciones de configuración. Y en este caso, como todos esos ceros finales están juntos, pues se pueden representar y simplificar con 2 puntos pegados. Entonces, esta representación de la parte de abajo, la 2001 0DB8, 2 puntos AC10, 2 puntos FE01, 2 puntos, 2 puntos, es el mismo número de arriba. Simplemente los ceros se rellenan. Ya el sistema sabe que si son 8 bloques y ya hay 4 que están consumidos, pues lo que quedan son 4 bloques más. Y entonces obviamente rellenará esos 4 bloques con ceros. Simplemente para no tener que escribir toda la dirección completa. Entonces, como ya les había dicho, son 8 grupos de 16 bits, cada uno separados por 2 puntos. La notación hexadecimal es 4 bits, es un concepto conocido con el nombre de nibble. ¿Un nibble qué es? Un nibble es la mitad de un byte, o sea, 4 bits. Se puede eliminar los ceros a la izquierda. Miren, yo puedo eliminar los ceros a la izquierda porque obviamente no valen nada. Siguen teniendo el mismo concepto matemático que en la numeración decimal y binaria. Y se puede sustituir uno o más grupos, todos ceros, se le llama ese grupo, por 2 puntos, 2 puntos. Pero ojo que esto solamente se puede hacer una vez. Quiere decir que si hay varios grupos de todo cero, debo determinar en cuál lo voy a colocar. Porque el otro tendré que escribirlo explícitamente. Fácilmente porque es que el sistema no va a saber cuántos ceros van de un lado y cuántos ceros van del otro. Características que tienen el direccionamiento IP versión 6. Como ya les había dicho, pues desaparecen las direcciones de broadcast, o sea que el último rango de todo A1 se puede usar sin ningún problema. Digamos que eso me da una IP más por segmento. Entonces digamos que pues es una buena opción acá. Porque el broadcast se está manejando a través de direcciones múltiples, no porque haya desaparecido, sino que simplemente ya no se va a manejar una dirección de broadcast por cada segmento de red, sino que va a haber una dirección de broadcast. El proceso de autoconfiguración, los sistemas se pueden autoconfigurar a través de lo que es la autoconfiguración de direcciones sin estado, que implica que los equipos se pueden asignar una dirección a ellos mismos. Hagan de cuenta que esto es lo mismo que se manejaba con las direcciones locales, las APIPA, digamos que vienen a representarse ahí, y ellos se pueden autoconfigurar e incluso pues para evitar conflictos de direcciones IP, ellos se mandan mensajes a través de la red para validar que la dirección que se autoconfiguraron sea única y no haya otro nodo que tenga esa misma dirección. Incluso pues pueden mandar mensajes de solicitudes de router, ¿sí? Los mensajes llamados router solicitation, que son los RS, y los equipos de red, los routers, pueden mandar mensajes de respuesta o de lo que se llaman los mensajes de router advertisement, para indicar que ellos son un router y que pueden ser utilizados para enrutar a través de esas, bueno, a través de las, pueden ser puertas de enlace de las redes que se autoconfiguren de este lado. Aunque estas redes, pues ya sabemos que no pueden navegar, no pueden ser enrutadas a través de otras subredes. Desaparece el concepto de máscara de subred, ya no se va a manejar, ahora se maneja exclusivamente el concepto de prefijo. En IP versión 4 teníamos las dos opciones, máscara o prefijo. Acá desaparece la máscara y se usa solamente prefijo. Ya no se necesita hacer uso de NAT, ya no hay que hacer traslación de direcciones de IP, porque las IPs, pues hay suficientes IPs. Es más, una máquina podrá tener múltiples direcciones IPs, IP versión 6 asociadas a la misma interfaz. Algo que se puede hacer también en IP versión 4, pero siempre sería una IP real y la otra sería virtual. Pero acá no, acá todas las IP serían las IP reales de la interfaz.
E incluso pues habrá una IP para procesos internos, que será una red privada, digámoslo así. Habrá una red para procesos asociados a las conexiones en Internet, que será la IP global. Habría procesos asociados a las conexiones locales de la máquina, ¿sí? Entonces, podríamos tener un conjunto, una gran cantidad de direcciones IP asociadas y cada una se usará para algo distinto dentro del sistema. Mejoras para el funcionamiento de los routers a través de mensajes de descubrimientos y a través de lo que son los NDP, los Network Discovery Protocol, que vendrían a ser el reemplazo del protocolo ARP para hacer la relación entre direcciones MAC y direcciones IP. El manejo, digamos que quitarle las opciones a los a la red para el cálculo de la fragmentación, para lo que es todo el cálculo de la ruta, porque incluso la ruta puede trazarse antes de ser enviado el nodo, para incluso descargar un poco a los routers de ese trabajo. El manejo de comunicaciones cifradas a través de IPsec. Nosotros vimos la que existía una cabecera para cifrado, para establecimiento de conexiones VPN directamente desde el protocolo IP y no tener que subir hasta la capa de aplicación. Y el manejo de movilidad sobre IPv6, que es la posibilidad de mantener la misma dirección IPv6 sin importar si te estás cambiando de red o de nodo a través de la red móvil celular. Si digamos que la IP se mantenga y que el nodo, pues los puntos de enlace se mantengan y sean capaces de no estar perdiendo la conexión a la hora de que tú te cambies de un punto a otro y tengas que estar recalculando la IP y dándote una nueva dirección IP. En este caso la IP se mantendría por todo el espacio donde tú estuvieras, no importa si te estás cambiando de celda ni nada por el estilo. Entonces aquí tenemos formas de representación de las direcciones IP versión 6. ¿Sí? El formato preferido, que es la forma de nombrar, la forma como se escribe de manera de manera completa, pero omitiendo los ceros a la izquierda. Miren, por ejemplo, que la primera dirección tiene los 4 hexadecimales escritos, el 2001, pero la segunda solamente tiene 3. Eso implica que a la izquierda de la D hay un 0. ¿Listo? O sea que esto es el 0 de B8. Miren, aquí hay solamente 2 Fs, o sea que esto es 00FF. ¿Listo? Siempre los ceros se colocarán a la izquierda. Pero ojo, los ceros a la derecha no se pueden omitir. ¿Listo? Por ejemplo, si este fuera el 2000, toca dejar el 2000. No puedo poner 2. ¿Listo? Lo que se anulan son los ales, los que van a la izquierda. Este 0 pues representará 4 ceros. El 8 será 0008. 811, 0811. 2000C, ese sí va normal. Y 417A. Ese es el formato preferido. El formato comprimido implica que tú puedes eliminar los bloques de todo a cero. Por ejemplo, aquí en esta red, 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos, 2 puntos, 43. Eso implica que todo este rango de aquí, de esta red, está completamente a cero. Así que aquí hay 1, 2, 3 y deberían ser 8, pues aquí en la mitad van 5 bloques de 4 ceros cada bloque. ¿Ya ven? Y obviamente pues este es el 0043, el último valor. La IPv4 compatible, que se utilizaba simplemente poniendo 2 puntos, 2 puntos y la dirección IPv4 de tu computadora, pues ya está desaprobado, ya eso no se aplica, ¿verdad? Y ahora se maneja como IPv4 mapeado. Y es como para mantener esa relación, una relación existente entre la IP versión 4 y la IP versión 6. En el caso de que queramos manejar doble pila, por ejemplo, de IP, y la representación en este caso sería 2 puntos, 2 puntos, 4 Fs, 2 puntos y ya el último valor se representa como la dirección IP que tengamos en nuestra computadora, el IPv4 normal. ¿Qué pasa cuando queremos escribir una dirección IPv6, por ejemplo, en una URL para acceder a un recurso de red o en una conexión a MySQL o en una conexión FTP o en una conexión de un correo electrónico? Pues listo. En ese caso, como las letras se pueden utilizar para escribir un dominio digamos, una dirección de dominio, igual que los números, esto podría ser una dirección de dominio normal de una computadora.
¿Listo? Que se traducirá después a una dirección IP. Entonces, ¿cómo hacemos para que el navegador sepa que eso es una dirección IP versión 6? Pues sencillo, se encierra entre corchetes. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Ojo, cuando voy a escribir la dirección IP, no el nombre. Si voy a poner el nombre, pues pongo el nombre. El sistema se encargará de traducirlo a IP versión 4 o a IP versión 6 según lo que tengamos configurado. Si mi máquina soporta IP versión 6, el servicio DNS responderá con la IP versión 6 y trabajará con IP versión 6. Si tengo IP versión 4, pues el servicio DNS responderá con IP versión 4 y se comunicará por IP versión 4. Pero ¿qué pasa cuando tengo que poner la dirección IP como parte de la identificación, como parte de la URL o la URI? Pues que lo encierro entre corchetes, miren, aquí está. Bueno, recuerden incluso que los dos puntos representarán el puerto, en algunos casos. Así que aquí no quiere decir que el puerto sea el 43, no, porque el puerto sigue siendo el 80. Pero si voy a poner un puerto, deberé poner los dos puntos fuera del corchete. ¿Sí? Entonces, 2001, DB8, 2.43, 2.88, 8080, por ejemplo, que sería la forma en la que se debería escribir en la URL para que él sepa que es una dirección hiperversión 6. La identificación literal de rutas de UNC son los identificadores de red que utiliza Microsoft para los accesos a los recursos compartidos. Para este caso, Microsoft, digamos que compró un dominio, aunque ya dejó de utilizarlo en el 2004, dejó de utilizar el dominio y bueno, dejó de utilizarlo a nivel de Internet, pero lo sigue manejando a nivel local. Para identificar la dirección IP versión 6 de una computadora dentro de la red de la empresa. Entonces, como los dos puntos tienen un significado especial para el sistema, para hacer la separación con el puerto, entonces Microsoft lo que dijo es, bueno, vamos a hacer algo. Nosotros vamos a convertir esos dos puntos en guiones. ¿Listo? Y para nosotros, ojo, en el caso de que se vaya a hablar de carpetas compartidas, por ejemplo, o sea, de identificadores UNC dentro de una red. Entonces, las zonas, los valores de dos puntos se reemplazan por guiones. ¿Listo? Y si son dos puntos, pues guión, guión. Y se termina con el dominio ipv6-literal.net para que el sistema haga la resolución de nombres y calcule y tome la dirección IP, pues acá y le coloque los dos puntos como tiene que ponérselos y haga toda la operación de la determinación de la dirección IP versión 6. Entonces, el sistema creará internamente, cuando tú tienes IP versión 6, creará un DNS local que te resolverá esos nombres, porque esto se convertiría en un nombre de dominio, te convertirá estos nombres a direcciones IP. Entonces, ya él sabe que cuando el dominio sea ipv6-literal.net, en lo que esté antes aquí tendrá que convertirlo en una dirección, digamos que una dirección IP. Simplemente tomando los números y reemplazando los guiones por dos puntos. Entonces, esa sería la forma en la que yo tendría que escribirlo dentro de la barra de direcciones del navegador para acceder, por ejemplo, a una carpeta compartida. ¿Ya? Y el prefijo en formato CIDR de Command Interdomain Routing, básicamente es la cantidad de bits de lo que antes era la máscara de su red que me van a identificar a la red. Entonces, 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos 3003, 2 puntos en las 48, indica que son 48 bits los que se deberán mantener idénticos para poder hablar de la misma red. Entonces aquí tenemos eh, estos 4, 8, 12, 16 bits, más 16 acá, ya serían 32, ¿cierto? Más 16 serían los 48. Entonces, quiere decir que esta es la identificación de red de una red IPv6 específica. Y acá tenemos esta red 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos 3003, 2 puntos 2, 2 puntos A00. Miren que estos ceros a la derecha sí se ponen. 2 puntos 20FF, F18, 9646, es las 64. Quiere decir que en este caso, señores, son 64, o sea, son los 4 primeros octetos los que van a utilizarse para identificar a la
red. O sea, 2001, DB8, 3001, 2. Acuérdense que esto es 0002. Entonces ya hasta aquí llegarán los 64 bits de la identificación de la red. Entonces, señores, estas IPs se organizaron, digamos que de una manera muy particular. Digamos que tuvieron una estructura que se definió y que deberá ser respetada a la hora de asignar las direcciones, teniendo en cuenta de para quién son las direcciones. ¿Oyeron? Nos vamos a dar cuenta incluso que para una casa vamos a tener muchísimas direcciones IPs, tanto así que no nos las vamos a gastar. Entonces, las direcciones IP versión 6 permiten identificar a la interfaz de red de manera individual o de manera grupal a través de direcciones múltiples. Una misma interfaz puede asignarse en múltiples direcciones IPs, como ya les habíamos dicho, y existen lo que son direcciones únicas para identificación individual, direcciones énicas para identificación selectiva, o sea, de un grupo de máquinas, escoger cuál quiero, cuál tiene esa, de un grupo de máquinas, perdón, con la misma dirección IP, con cuál me quiero comunicar. ¿Listo? Normalmente la que tenga la métrica de enrutamiento más corta. Las direcciones énicas por lo general se le asignan a los routers. Y las direcciones múltiples para hablar de un grupo de computadoras que se asocian a una misma dirección. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se identifican estas direcciones? Aquí tenemos algunas direcciones particulares. Por ejemplo, la ruta por defecto, que viene a ser lo que se conoce en IP versión 4 también como la ruta default, la ruta por defecto, que sería la dirección 0.0.0.0 en IP versión 4 con la máscara 0.0.0.0. En este caso, la dirección se representa como 2.2./0. Ya sabemos que la ruta por defecto, la ruta por default, representará todas las rutas que un equipo o un router no conoce. Básicamente, Internet. ¿Listo? Es lo que digamos que, bueno, todas las redes que él no conozca. Una dirección IP sin especificar a nadie, sin dársela a ninguna computadora. Sería la 2.2./128. Es la forma de representarla. La dirección de loopback, que antes era toda la zona 127, ¿sí? La 127.0.0.1 como la más conocida, pues aquí simplemente es una sola dirección para no desperdiciar tantas IPs. Sería la 2.2.1/128. O sea, así es como se escribiría. ¿Listo? O sea, 7 bloques de ceros y un bloque de 1 al final, con un /128. Si no pones el /128, no es la dirección de loopback, aunque con poner 2.2.1, él, pues en algunos casos colocará el prefijo. Las direcciones múltiples, pues esa la vamos a ver ahorita, la FF00, las link local, que vienen a representar las direcciones de enlace a pipa anteriores de las 169, las ULA, que son las que se asignan o las que se asocian a las direcciones privadas en IP versión 4, las global únicas, que vienen a ser las IPs públicas, las IPv4 mapeadas, que son de las que estuvimos hablando ahorita, para hablar de direcciones IP, asociar una IP versión 6 basada en una IP versión 4. Las compatibles pues ya no se usan. Las site local, que eran las GPS de C0, pues también han sido desaprobadas. Digamos que eran las que se utilizaban como para representar una red de toda una compañía, todas las subredes completas, pero la ULA pues sirve para manejar esa parte. Entonces digamos que la site local fue digamos que deprecada, desaprobada, ya no se utiliza. También para evitar confusiones con el nombre, porque tengo entendido que el site también se utilizaba para otro nombre, otras representaciones de bloques perdón, de opciones de enrutamiento en los routers. Entonces, comencemos con las direcciones únicas. Las direcciones únicas son aquellas que son únicas para la interfaz y ninguna otra computadora las puede tener. Esas direcciones solamente se le pueden asignar a una misma interfaz, a una sola. Entonces, el paquete es enviado directamente a esa dirección porque es la única que va a tenerla en las máquinas.
Tengamos claro, y como vamos a ver ahorita más adelante, señores, las direcciones, yo le puedo asignar la misma dirección únicas a varias máquinas, pero automáticamente se vuelve dirección énicas. ¿Listo? Así que debo tener mucho cuidado si no quiero que sea una énicas de la asignación. Las direcciones únicas vendrían a ser las IP versión 4 que se le pueden asignar a una sola computadora. Entonces tenemos únicas globales, de enlace local, UI64 y únicas local únicas. Vamos a ver cada una de ellas. Tengamos claro algo. ICANN, cuando organizó las IP versión 6, decidió que los primeros bloques van a organizarse en un tamaño fijo para que los proveedores y los que asignen las direcciones pues no tengan que estar haciendo mucho cálculo ni nada complejo, sino simplemente basarse en el bloque que les pasaron. Los primeros 48 bits de la dirección IP representan lo que se conoce como el prefijo de enrutamiento y hace referencia a la dirección IP asignada para, digamos que, para una organización completa, una empresa, digamos así. Los proveedores de servicios de Internet deben entregarle a las organizaciones, por ejemplo, la Corporación Americana compra un grupo de direcciones IP, pues deben entregarle un /48. O sea, los primeros 48 bits deben ser idénticos para la americana y se los tienen que asignar a ellas completamente. Si es para una casa, en este caso se le entrega un /64. ¿Listo? A los proveedores de Internet se les da un /32. O sea, ya esos bloques están organizados. Entonces, los RIRs le tienen que entregar un /32 a los ISPs. Los ISPs le deben entregar un /48 a las empresas. Y a las casas un /64. ¿Listo? Simplemente ya saben, los bits que no deben cambiar dentro de la dirección. Entonces, ¿cómo se identifican aquí las direcciones? Sencillo, por los primeros bits de cada dirección. Si los primeros bits de la dirección IP son 001, ¿verdad? Estamos hablando de una dirección únicas global. Hace referencia a lo que en IP versión 4 se conocía como IPs públicas, o sea, IPs que son accesibles a través de Internet. Entonces, si tu máquina, y eso es un detallito con IP, con las direcciones IP, si tu máquina, IP versión 6, perdón, si tu máquina tiene una dirección IP versión 6 de tipo global únicas, tu máquina está pública en Internet y es alcanzable por esa dirección desde Internet. Lo que implica, señores, un riesgo de seguridad porque tienes que estar muy claro de que si no tienes un firewall o no tienes un equipo de protección dentro de esa computadora, es probable que alcancen a tu máquina desde Internet. O sea que ya no vamos a estar ocultos detrás de un router o detrás de un firewall. Ahora, tendrías que poner un firewall que el firewall proteja todas las conexiones entrantes y analice el tráfico antes de que llegue a la computadora. ¿Oyeron? Quiere decir que ahora tenemos que prestarle mucha más atención a la seguridad. Entonces, este rango, como son solo los 3 primeros bits, ¿cierto? Los 3 primeros bits los que se tienen que mantener, esas redes se representan por el 2000, 2.2./3, indicando que esos 3 bits son los que se tienen que mantener idénticos. El 2 es el 0010. ¿Listo? Entonces, como los ceros a la derecha se tienen que poner, ese es el 2000. Entonces, todo lo que empiece por 2000 hasta las 3000, porque obviamente 001 para el primer número sería 0010, que es el 2, o 0011, que sería el 3. Digamos, son direcciones conocidas como global únicas o únicas global. Direcciones públicas. O sea que son todas las 2000 y 3000. 2.2/3. Se tienen que mantener esos 3 bits.
Completando los primeros 48 bits se conoce como el prefijo de enrutamiento global, o sea, la dirección IP que el proveedor te tiene que asignar a ti. O sea, los primeros 48 bits de tu empresa tienen que ser los mismos. Luego vienen el otro bloque de 16 bits, o sea, de 4 hexadecimales, que se utiliza para hacer lo que es la subred, la segmentación en redes internas. Pero ya esto lo maneja tu empresa internamente. Entonces, 0000 es la primera red, 0001 es la segunda, 0002 es la tercera, y así vas haciendo tus segmentaciones y asociándolos a tus VLANs en capa 2. ¿Listo? Entonces, el proveedor de Internet tiene que darte un 48 bits idénticos para tus redes y tú internamente vas segmentando aquí. Utilizas el cuarto bloque de las direcciones para hacer esa segmentación de redes internas, las internas tuyas. ¿Listo? Y en los últimos 64 son el identificador de la interfaz. ¿Listo? Entonces, digamos que los primeros 48 bits se le asignan a las empresas. Ella va a tomar de esos 48 y los va a mantener iguales para todas sus redes. E internamente el cuarto bloque de la dirección IP versión 6 lo va a utilizar para hacer la segmentación interna, las subredes internas, y los últimos 64, ya la mitad de la otra mitad de la dirección, pues van a ser el identificador del host. ¿Listo? Entonces, esto se corresponde con el 13% del total de las direcciones posibles. Miren acá, les vamos a mostrar un poco mejor. Aquí tenemos esta dirección IP, esta de arriba, la primera. Este primer bloque son 16 bits. Este segundo bloque son 32 y este tercer bloque son 48. O sea que el proveedor tiene que darte a ti 2001 DB8FF. Y esto de acá todo va a cero y tú verás a ver cómo haces con eso. Entonces, tú deberás mantener estos 48 bits idénticos porque ese es tu identificador de red. Y este de aquí, que sería el octeto, el último bloque, el del cuarto bloque, tú lo vas a usar para la segmentación. Entonces, la primera subred, por ejemplo, va a ser la 0. Ya cuando tú pones un 1, es la segunda subred. Perdón. La 2 es la tercera, la cuarta es la... ¿sí? Y ahí así vas haciendo tu segmentación aquí. No vas a hacer que el cálculo que 2 a la n, no, eso no lo vas a hacer acá, porque hay demasiadas direcciones. Y estos del 8 hasta el último valor son el identificador del host, de la computadora. O sea que tus direcciones todas serán en la 64. Entonces, lo que dice la regla es que para aquellas organizaciones o para aquellas redes en donde haya que hacer subredes internas, o sea, las empresas, tú en tu casa no vas a hacer subredes, ¿para qué? Entonces, tú se entrega un slash 48. Para los que no necesiten, para los que solamente una red es necesaria, por ejemplo, en tu casa, tú no vas a segmentar y que el televisor lo vas a poner en una subred, la nevera la vas a poner en otra subred. ¿Para qué vas a hacer eso? En tu casa tú no vas a necesitar, tú no vas a comprar un firewall para proteger las diferentes subredes, cosas. O sea, digamos que no tiene mucho sentido esa parte, digamos. Entonces dijeron, bueno, para los que van a manejar una única subred, se les entrega un slash 64, o sea, hasta el cuarto bloque. ¿Listo? Y a los proveedores de Internet se les entregan hasta el segundo bloque, un slash 32. ¿Ya? Simplemente es una organización para cómo hacer la entrega de las direcciones. ¿Listo? Entonces, el prefijo de encaminamiento global o de enrutamiento es el valor asignado a un sitio. Un site que es una empresa. ¿Listo? No nos compliquemos la vida, pero le dieron el nombre site. ¿Listo? Es decir, un conjunto de subredes con sus enlaces y se ha diseñado para ser estructurado jerárquicamente por los RIRs y por los ISPs. ¿Sí? Ellos verán a ver cómo los asignan, pero entonces ese ID de subred es el que vas a utilizar para, dentro de tu mismo sitio, dentro de tu misma organización, dentro de tu red, para hacer toda la estructura de segmentación de red, como la vayas a manejar. ¿Vale? Entonces, simplemente, este es el primer prefijo para tu red y este es el que vas a utilizar para la segmentación.
Ah, que quieres usar el bloque de acá, bueno, ya eso es problema tuyo, pero esto es lo que la ICANN y los RIS determinan. Deberías hacerlo así, simplemente para tenerlo bien organizado. Entonces, todas las direcciones 2000, el 2.2 las 3, y aquí me toca coger el binario y calcular, son direcciones globales, o sea, públicas en Internet. Entonces, miren, aquí tenemos los valores. Direcciones IP como la 2001. Miren, los ISPs normalmente toman un prefijo en la 64. El identificador de interfaz se construye normalmente utilizando según el formato EUI64, que eso no es tan cierto. Ahora les explico qué es el EUI64. Lo que pasa es que se decidió no utilizarlo por seguridad. Miren, aquí está lo que les estaba explicando. Un slash 48 se estructura jerárquicamente por el ISP según el uso interno para cada organización. Desde el slash 48 hasta el 128 se le delega a los usuarios. Recuerden que el slash 128 es para una sola dirección IP. Y el slash 48 es para las redes que se dividen en subredes internas. Entonces, todos estos valores son valores válidos para una IP global, para una IP pública que puede ser accesible desde Internet. Aquí están las indicaciones, en las 48 el caso general, excepto para abonados grandes, o sea, los proveedores de servicios de Internet. Un slash 64 si se sabe que una y solo única red es necesaria, o sea, las casas. Y un slash 128 si solamente se necesita conectar un solo dispositivo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que, esto nos asigna, eso lo haces tú internamente si quieres. ¿Ya? Entonces, tú divides tus redes en sus redes de 64 cada una, pero a ti el proveedor tiene que entregar las 48. La dirección de enlace local. Estas son las direcciones que se autoconfiguran. Son aquellas que empiezan por FE80. ¿Listo? Dos puntos en las 10. O sea que los primeros 10 bits, cuando tú los pasas a binario, a hexadecimal, te tiene que dar FE80. O sea que el FE, digamos que si esto, cada bloque son 4, 4, 8, y aquí daría 12. Entonces serían solamente hasta los dos primeros bits de este 8. ¿Listo? Que serían 1, 0. Habría que convertir a veces, ya, señores, esto es cálculo de binario decimal, ¿no? Yo no lo estoy haciendo así, pero pues habría que hacer el cálculo a mano para saber si el valor es correcto o no es correcto. Pero lo que quiero que entiendan es que las direcciones se manejan FE80. Normalmente siempre van a comenzar FE80, 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 y esa es las direcciones que se utilizan. El bloque de 64 bits normalmente comienza por F80 y después se rellena con ceros. ¿Listo? Y se va cambiando el último valor de los últimos 64 bits para identificar a la interfaz. Entonces, estas direcciones se conocen como link local. Son direcciones que se asocian a las direcciones APIPA, las 169.254. Direcciones que no podrán ser enrutadas. ¿Listo? A menos que sean hacia otro enlace link local, hacia otro segmento también identificado como link local. Entonces, se usan durante la autoconfiguración de los dispositivos. ¿Listo? O cuando no existen enrutadores o routers que te enruten un tráfico, pero tú necesitas manejar IPv6. Entonces, estas son las direcciones que son de la subred solamente a la que pertenecen y no pueden ser enrutadas a otras redes distintas, así sean de la misma empresa. Entonces, en este caso, estas IP se autoasignan las máquinas cuando no hay un servidor de HCP, e incluso en algunos casos hasta cuando lo hay, porque todas las IPs siempre, todas las máquinas siempre se autoasignarán una dirección IP. Es más, si ustedes lo hacen, vamos a mirar aquí un momento, abriendo la consola de su sistema operativo, y le pueden dar aquí un ipconfig y van a notar que las que tengan habilitadas, las interfaces que tengan habilitadas IP versión 6, pues yo tengo bastantes interfaces aquí virtuales. Miren, tienen F80, dos puntos,
7D, 7F, o terminan con porcentaje y un número. Este es lo que se llama el identificador de zona, ¿ya? Que es básicamente identificar la interfaz de red que se está asociando. En Windows, cada interfaz de red se va contando y se le va asignando este identificador de zona. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque todas las redes siempre van a ser F80, F80. Entonces, para saber, como todas son del mismo segmento de red, a qué interfaz está haciendo alusión esa comunicación. Miren, F80, esta es la tarjeta número 10 de mi computadora, por eso le puso el porcentaje 10. Miren que esta es la dirección de red de mi interfaz normal. Miren que ahí no le aparece IPv 6 asignada. ¿Por qué? Lo tengo deshabilitada. No tengo habilitado IPv 6 para esa interfaz, por eso no la tiene. Pero si la tuviera habilitada, tendría una F80 asignada. ¿Por qué? Porque la máquina se la habría asignado a ella misma. Se hubiera calculado una F80 como hizo con las otras interfaces virtuales. ¿Ven? Entonces, esas direcciones de enlace local son esas que se autoconfiguran y que solamente sirven para comunicaciones internas de la subred a la que ellas pertenecen. No son como las IPs privadas normales. Acuérdense, son como las 169.254, que son las que se autoasignan las máquinas cuando no hay un servidor que les dé una dirección. Entonces, esas son las famosas de link local o enlace local. Empiezan por F80. Esta es EUI64, es una forma de determinar la dirección IP, ¿verdad? Que se iban a autoasignar las computadoras basadas en la dirección MAC de la interfaz. Entonces, hacen un manejo interno acá, toman la dirección MAC, la dividen, toman el OUI o el identificador de la organización y lo separan acá aparte, y el del local, del lote de la dirección IP, perdón, de la interfaz de red, pues lo separan y en la mitad lo rellenan con unos. ¿Listo? Para completar los 64 bits que necesitan. ¿Ya? Entonces, los 4 bits, los 8 bits que hacen falta los rellenan con FF. Y el bit de identificación de si la MAC es local o universal se cambia de 0 a 1. ¿Listo? O sea, se pasa de universal a local y se hace el cálculo y, por ejemplo, el valor 48 se cambió a 4A. ¿Listo? De esta manera, entonces, lograron calcular la dirección IPv6 que se le iba a autoasignar a esa interfaz. Problemas con esto, señores. Si tú conoces la dirección MAC de una computadora, sabes qué dirección del link local se va a autoasignar. La idea era que no fuera posible asignarle la misma dirección IPv6 del link local a dos computadoras. Entonces se decidió por esta estructura. Entonces, ¿qué pasó? Que fácilmente solamente tenías que averiguar la dirección IP, perdón, la dirección MAC de otra interfaz de red y autoasignarte la misma IP que ella. ¿Listo? Y de esa manera pues podías capturar tráfico que fuera para otra máquina asociada a esta interfaz. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, no, vamos a hacer algo. Quitemos esto y vamos a hacer que esto sea aleatorio. Entonces, ya ahora los cálculos acá se hacen de manera aleatoria y digamos que el sistema tiene que enviar un mensaje identificando cuál es su dirección para validar que esa dirección no se le haya autoasignado a otra máquina. ¿Listo? Y si se la autoasignó a otra máquina, él automáticamente pues espera que un router o un servicio de HCP le asigne una dirección IP. Porque él no se puede autoasignar esa dirección porque ya alguien más la tiene. Las direcciones ULA o únicas local única. Estas son las que antes se llamaban direcciones IP privadas. ¿Oyeron? Son las que tú asignas a una red LAN y que no van a salir del site, del sitio de la empresa a la que pertenecen.
pueden pasarse entre redes de la misma empresa, pero nunca van a poder ser publicadas en Internet. Entonces tú pones aquí procesos de comunicación que tú no necesites que salgan a Internet. ¿Listo? Comunicaciones internas, por ejemplo, de un servidor de base de datos contra un servidor web. Entonces tú haces que el servidor de base de datos solo responda a través de IPs de tipo únicas, local, única, y no a través de IPs globales. De esa manera te aseguras de que ese servidor de base de datos no es visible en Internet, por lo menos no para los procesos de acceso al motor de base de datos. ¿Eh? Entonces, estos se identifican por, digamos que, el bloque FC. Entonces, se toman los primeros 7 bits. Entonces, los primeros 7 bits deben ser 1111, por eso la F, 110, por eso la C, porque es 1100, ¿verdad? Para el primer rango. Entonces, todo lo que empiece por FC es una dirección IP privada. ¿Listo? Tienen un prefijo global único que es para facilitar las tareas de filtrado de la dirección. Entonces, hay que tomar aquí los 40 bits que faltan y se deben mantener idénticos para hacer la identificación de la red. Aquí tú haces las subredes que necesites hacer y aquí tomas el identificador de la interfaz. Entonces permite interconexión de redes privadas. No dependen de los ISPs porque tú las puedes manejar internamente como tú quieras, ¿verdad? Y se pueden utilizar para comunicaciones internas sin acceso a Internet. Para el acceso a Internet usan las direcciones globales. Entonces, si el bit L, el octavo bit, está puesto a 1, indica que la administración del prefijo es local de esa organización. No fue una dirección IP asignada, por ejemplo. ¿Ya? Y las direcciones énicas, en este caso, son direcciones que identifican a un grupo de nodos que tienen la misma dirección únicas. ¿Listo? Entonces, cuando una dirección únicas se le asigna a varias interfaces, se vuelve una dirección énicas. Hagan de cuenta, tú te quieres comunicar, tienes 4 IP, 4 máquinas con la misma IP, y tú quieres comunicarte con esa IP. Entonces, ¿con cuál de las 4 te vas a comunicar? Se dice con la que esté más cercana. ¿Listo? ¿A nivel de qué? A nivel de métrica. Eso puedes utilizarlo para que varios routers tengan una misma IP asignada para procesos asociados, por ejemplo, a intercambio de rutas. Y de tal manera que tú compartas tus rutas con el más cercano. Entonces tú coges esa configuración y se la pasas a los otros routers y ellos con el cálculo de la métrica de la ruta el nodo más cercano, sabrán a quién mandarle la comunicación. ¿Listo? De tal manera que no tengas que estar cambiando la configuración o cambiando la IP en cada una de las máquinas. Estas direcciones énicas solo se pueden utilizar como direcciones de destino. No vas a ver una dirección énica como dirección de origen, ¿verdad? Y por lo general se asignan a enrutadores. Y las direcciones múlticas son aquellas que empiezan por FF. En este caso, pues FF 2.2 en las 8. Aunque ahí está mal escrito. Porque falta poner los ceros adicionales, ¿sí? Porque no, los ceros a la izquierda no valen nada, pero los ceros a la derecha sí. Entonces sería FF00. Entonces, toda dirección que empiece por FF es una dirección de grupo, múlticas. Entonces, son asignadas a múltiples máquinas, digámoslo así. Un nodo puede pertenecer a varios grupos múlticas. Entonces, si hay varios grupos múlticas, es probable que haya dominios de encuentro en donde esos grupos múlticas, digamos que se encuentran y a través de ese nodo, de ese punto de encuentro que pertenece a varios grupos múlticas, se pueden comunicar un grupo múlticas con otro grupo múlticas. ¿Listo? Cuando un paquete se envía a una dirección múlticas, es procesada por todos los nodos. Tenemos unos bits específicos, ¿verdad? Que son los 4 bits siguientes al primer bloque, que se utilizan para hacer una identificación especial del tipo de dirección múlticas y una zona conocida como el ámbito. ¿Oyeron? Que ahora lo vamos a ver. El ámbito es donde es conocida la dirección múlticas.
Y por último, pues el identificador del grupo, que es un identificador de 112 bits. Muy bien, hablando primero de estos 4 bits de los flags, estos 4 bits iniciales, este siendo el más externo, digámoslo así, luego ahí van 0, esto puede ser 0 o 1. El primer valor es 0, pues no tiene función ahora mismo, por lo general siempre se deja 0. El 1 es para indicar que esa dirección específica es un punto de encuentro, ¿sí? Para conocer otros dominios múlticas. Entonces, si tú quieres saber que otros dominios múlticas existen, pues tú deberás comunicarte con a través de esa dirección IP. Entonces, ese grupo múlticas, ¿verdad? Es un grupo de dominios múlticas. O sea, tiene acceso a otros puntos, a otras direcciones múlticas dentro de la red. El otro bit, que es el bit P, el tercero, indica si la dirección incluye el prefijo, ¿verdad? Para lo que se conoce como una asignación dinámica de direcciones múlticas, o sea, direcciones que van a ir variando. Y el último bit, que es el bit T, si está puesto a 1, implica que esa dirección IPv6 múlticas es permanente. O sea, ICANN se la asignó específicamente a ese dominio, a ese rango, a esa empresa, por ejemplo, digámoslo así. Es una IPv6 global que se puede acceder desde Internet y es de esa empresa. Entonces, siempre va a ser igual. Entonces, se identifica porque ese bit se puso en 1. Entonces, si ese bit está puesto en 1, las máquinas saben que esa dirección múlticas es de esa organización y nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma. ¿Bien? Pero eso lo maneja ya con solicitudes que se le hacen a ICANN y todo esto. En cuanto al otro bloque, el bloque del alcance, ¿verdad? Es básicamente donde es conocible la dirección múlticas. Si ese valor es 1, ¿sí? 0001, implica que solamente el nodo local lo puede utilizar. O sea, es una dirección múlticas para el propio nodo. Si es 2, es una dirección de link local. O sea, asociado a solamente la misma subred en donde nosotros estemos. A las direcciones de enlace local. Si es un 5, es site local. Solamente las direcciones de ese sitio, de esa zona. El 8 es organization local, que es parecida al site local, pero para redes un poco más grandes que tienen de pronto varias sedes a nivel metropolitano. La E o el 14, digamos en decimal, el identificador de alcance E, o sea 000E, es la que se utiliza para direcciones múlticas que son accesibles desde Internet, o sea, las direcciones globales. ¿Ya? Y adicional a eso, al final de la dirección, por ejemplo, una FF00 o una F20, por ejemplo, FF20 2.2.1, ¿sí? O sea, que termine en 1, indica que esa dirección múlticas se utiliza para comunicarse con todos los nodos de esa subred, de esa subred según el alcance. ¿Sí? Ya sea si el alcance es 1 o 2. O sea, el valor numérico guardado en el alcance es 1 o es 2. Y si el valor final, o sea, FF20 2.2.2, por ejemplo, indica que la comunicación múlticas es entre los routers, no entre los hosts. O sea, no te comuniques con los hosts porque esa dirección múlticas no es para ellos. Es solamente para los routers. Se utiliza para los alcances 1, 2, 5 u 8. ¿Eh? Entonces, digamos que es la forma de jugar con las direcciones múlticas que tuvieron un significado muy particular aquí. ¿Qué quiere decir entonces? Que esa dirección, por ejemplo, la que estaba diciendo la FF20 2.2.1, representa a todos los nodos de una red. Sencillo, esa es la dirección de broadcast ahora mismo. ¿Sí? O sea que el concepto de broadcast desaparece, se funde con el de múlticas y se asocia a cualquier dirección múlticas que termine en 1 para indicar que te vas a comunicar con todos los nodos de la red. Y eso se vuelve dirección de broadcast. ¿Sí?
Y la otra, pues la 2, es para comunicarse con todos los routers, de tal manera que si tú no eres un router, pues no recibes esa comunicación multicast. Y el proceso de transición a IPv4 e IPv6, ya para terminar, y tengamos claro algo, señores, es que IPv6 es muy complejo, IPv6 es extenso, hay muchísimas cosas que están quedando por fuera aquí, ¿verdad? Sería un curso completo para poder hablar de IP versión 6. Pero digamos que a modo de introducción y para que las vayan conociendo, pues esto es lo básico. Vamos a ir trabajando incluso en la otra clase con direccionamiento. Ya vamos a comenzar a practicar con IPs. Vamos a asignar direcciones IP versión 4 y IP versión 6 a sistemas operativos, tanto Windows como Linux. Muy bien. Entonces, hay tres formas pues, comunes, más globales, para hacer la transición de IPv4 a IPv6. Por ejemplo, el manejo de doble pila, que consiste en manejar dos pilas de protocolos TCP/IP, unas para IPv4 y otras para IPv6. Quiere decir que si tu máquina tiene IPv4 y IPv6, pues genera dos pilas y manda la comunicación de manera independiente. De tal manera que los procesos que manejen IPv6 cojan la pila IPv6 y los procesos que manejen IPv4 cojan la pila IPv4. Otro mecanismo es el uso de túneles. ¿Sí? Los túneles Teredo, los túneles GRE son diferentes formas de encapsular paquetes IP versión 6 dentro de un paquete IP versión 4. ¿Por qué? Porque vas a pasar por redes donde no se maneja IP versión 6. Entonces tú empaquetas IP versión 6 como datos contenidos dentro de un segmento IPv4. Y cuando llegues a un nodo que soporte IPv6, pues tú trabajas con IPv6. Entonces entunelamos la comunicación de IPv6 dentro de IP versión 4. Ya hay diferentes túneles y la forma como se maneja cada túnel es distinta. Los procesos asociados a NAT o a traducciones de direcciones, ¿verdad? Cuando un nodo solo soporta IP versión 4 y se quiere comunicar con un nodo que solo soporta IP versión 6. Entonces debe haber mecanismos de traducción de una IP con respecto a la otra. Y para eso que también se usan las IPs mapeadas. ¿Ya? Entonces digamos que son mecanismos para hacer la transición. La idea es que esos mecanismos pues, van a desaparecer a futuro cuando IP versión 6 pues, ya quede completamente implementado. Entonces, señores, con eso terminamos la clase del día de hoy. Nos veríamos en la próxima clase para ya los procesos de implementación de IP versión 4 e IP versión 6. ¿Listo? Y más adelante veremos el tema de enrutamiento para hacer ya un trabajo completo de comunicaciones en redes con múltiples direcciones IP. Bueno, que les vaya bien, señores.